Vamos a conocer a Álvaro Merino y a María Guerrero y sus historias de poder transformador. Con un fuerte aplauso a Álvaro Merino. Adelante, Álvaro. Gracias. Os agradezco muchísimo que hayáis puesto mi foto de la comunión. Buenos días a todos y a todas. Educar es dejar aparecer. Es dejar aparecer el talento de las personas, es dejar aparecer el liderazgo de las personas. Educar es un permanente ejercicio de desapego. De hecho, educamos a nuestros niños, a nuestros alumnos, para que en un momento determinado se vayan. Bueno, alguno hay que empujarle un poquito, pero sabiendo además que todo lo que les das nunca se te devuelve hacia atrás. Todo lo que damos se nos devuelve hacia adelante, cuando ellos y ellas se lo den a los siguientes. Por eso educar, igual que liderar, exige, como decía la Madre Teresa, una generosidad que tiene que llegar a doler. Mi nombre es Álvaro Merino, y vengo del mundo del deporte, primero porque fui deportista. Entrené y competí en un deporte que después del fútbol es el más seguido en toda España, que es el piragüismo. Lo dejé cuando llegué a conseguir mi objetivo, que era llegar a mi primer medio millón de euros de pérdidas, y ya dije, ya no más. Pero bueno, el entrenar y competir en el mundo del deporte me ha permitido trabajar con muchos deportistas, con muchos entrenadores, entrenadoras, ayudándoles a que sean capaces de expresar su talento en entornos de mucha complejidad. El deporte es una metáfora maravillosa para explicar muchas de las cosas que vivimos en nuestro día a día. No sé, ¿a quién os gusta el deporte? ¿Podéis levantar la mano? Bien. ¿Quiénes practicáis deporte con frecuencia? Algunas manos menos. Bueno, esto hay que hacérselo mirar. Bueno, si os gusta el deporte, estupendo, yo creo que vais a disfrutar mucho. Si no os gusta nada el deporte, tranquilos que en media hora podéis sobrevivir. Pero voy a tratar de traeros el deporte de una manera muy amigable. El deporte tiene muchas cosas en común con nuestro entorno laboral, pero curiosamente de donde más aprendemos no es de las cosas que nos acercan, sino de las cosas que nos diferencian. Y habiendo muchas diferencias, yo os invito a que reflexionemos sobre dos de ellas.
La primera diferencia es que en el mundo del deporte, de rendimiento, nosotros dedicamos al menos 6 veces más tiempo a entrenar que a competir. Sin embargo, en nuestras vidas laborales, la relación entre entrenar y competir no es la misma. Estamos compitiendo constantemente. Un deportista, una deportista que lo hicieran durante 5 semanas seguidas, creo que todos sabemos que terminarían lesionándose. Esto nos pasa y por eso 3 jornadas como las de hoy son un maravilloso espacio para parar, para entrenar, para incorporar en nuestra mochila herramientas que nos sirvan para esas competiciones diarias. La segunda diferencia pasa mucho en el mundo del fútbol, un deporte en el que llevo 32 años trabajando. No es un deporte que me guste especialmente, también os lo digo, pero me ha perseguido toda la vida. Y en un equipo de fútbol, un equipo de élite, es lo más parecido a tener un holding empresarial. No tienes 23 deportistas, tienes 23 empresas, con activos de vida muy cortos, con evidencias semanales, que hacen su trabajo en entornos sobresaturados emocionalmente, donde si ganas eres un fenómeno y donde si pierdes eres lo peor del mundo. Y en estos equipos tienes a 23 chicos, chicas que entrenan durante toda la semana al más alto nivel, pero muchos de ellos o de ellas no pueden ejercer su profesión el fin de semana. El propio reglamento de este deporte impide a algunos deportistas ir convocados y algunos de los que van no juegan ni un solo minuto. Yo imagino que ninguna de las que estéis aquí llegáis a vuestro cole y os quedáis en el banquillo a ver si os toca salir, ¿no? Me imagino que no. Bueno, esta gente sí, y esto de alguna manera a las personas que trabajamos en el ecosistema de estos deportistas creo que nos convierten en buenos gestores de la frustración. Y tolerar la frustración es un entrenamiento de vital importancia a día de hoy. Tolerar la frustración lo que nos viene a decir es que la vida no tiene nada que ver con lo que ponen las tazas de Mr. Wonderful. Lo siento, esto de si crees que puedes, pues mira, no. Podría poneros muchos ejemplos de gente que cree que puede y no lo consigue nunca, ¿no? No hay límite. Pues mira, sí, cuanto antes lo sepan, mejor. Hay un filósofo estadounidense muy conocido, le conocéis todos, quizá no por ser filósofo, pero sí porque fue deportista, fue boxeador, se llama Mike Tyson, no sé si os suena. Y Tyson tiene una frase maravillosa, dice, todo el mundo tiene un plan hasta que se lleva mi primer puñetazo. Bien, y yo creo que la frase es de una profundidad socrática, ¿no? Bueno, pues yo creo que es esto, ¿no? Vivimos en entornos profundamente frágiles y ahí es donde tenemos que navegar. A mí me gustaría hablaros, ¿no? en esa conexión entre el deporte y la educación y nuestro día a día. Primero sobre un concepto que creo que es clave, que es el motivo por el que todos y todas estáis aquí, ¿no? Y es la manera en la que cada uno de nosotros ejercemos nuestro liderazgo cuando educamos. Para hablaros de liderazgo, dejadme que os dé un dato. Se han hecho más de 1000 estudios, prácticamente todos, en el mundo profesional, tratando de identificar cuáles son los atributos, las claves de un buen liderazgo. Más de 1000. La conclusión a la que han llegado estos más de 1000 estudios, básicamente, es que no han llegado a ninguna conclusión. Y esto es una noticia estupenda, porque liderar tiene que ver con la primera gran ley del mundo del deporte, que lo que nos dice es que somos lo que entrenamos, que somos fruto de los entrenamientos que hemos ido haciendo desde que somos muy pequeñitos, que nadie llega a un puesto de trabajo y empieza de cero. No, venimos con 20, 25, 30 años de aprendizajes hechos desde casa. Y la manera en la que nosotros hemos ido aprendiendo es la manera en la que nosotros gestionamos lo que nos pasa y gestionamos las relaciones con las personas con las que interactuamos día a día. Por favor, levantad la mano los que seáis padres o madres. ¿Sí? ¿Bien? Los que no, por favor, levantad la mano los que seáis tíos o tías. Y los que no sois ni padres ni tíos, conocéis a algún niño, ¿verdad? Una cosa así pequeñita, ¿sí? Yo no sé, ¿lo mismo os dedicáis a algo de esto? Bueno, yo tengo dos y yo siempre lo cuento, yo soy muy fan de la Guerra de las Galaxias y cuando nació mi primer hijo lo tenía clarísimo. O le llamaba Lucas o le llamaba Chihuahua, eran las dos opciones, ¿no? Y ahora que está entrando en la adolescencia, mi hijo Chihuahua ya está hecho un hombre, Bueno, no, le llamé Lucas, porque así si me enfado le digo, Lucas, yo soy tu padre, ¿no? Para mí es muy importante, Sí, para mí es muy importante que mis hijos cuando sean adultos, porque lo importante no es tener un buen niño desde mi punto de vista, sino tener un adulto con herramientas adecuadas para poder manejarse con ciertas garantías en un entorno tan complejo como es el nuestro.
Para mí es clave que mis hijos se entrenen, desarrollen 3 competencias que, sin ser imprescindibles, creo que van a ser de muy alto valor para ellos. La primera tiene que ver con la comunicación, pero no con el hecho de que tengan una buena oratoria o que hablen bien en público. No, me refiero a que sean capaces de entenderse con personas que piensen diametralmente opuestas a ellos. Porque entenderte con quien piensa como tú no requiere mucho esfuerzo. Entenderte con gente que piensa muy distinto, ejemplos tenemos a patadas de los fracasos de la comunicación. El segundo entrenamiento tiene que ver con la esencia del deporte de alto rendimiento, y es que ellos sean capaces de tomar decisiones. Ahora para mí es muy importante que ellos entiendan que decidir es escoger y que escoger es renunciar. Que hagan este proceso de manera natural, porque no podemos exigirle a un adulto que tome decisiones si no lo ha entrenado nunca. El tercer elemento es la competencia más poderosa, pero para mí más difícil de incorporar, y es que ellos desarrollen un adecuado pensamiento crítico. Que no se crean las cosas que les cuenten. Que antes de abrazar una idea sean capaces de cuestionarla en profundidad. La dificultad del pensamiento crítico es que se alimenta de un sustrato, que son las competencias del futuro, que son leer y escribir. Cosas que, desgraciadamente, en la sociedad cada vez hacemos de forma más tangencial, más superficial. Antes nos controlaban quitándonos la información y manteniéndonos en la ignorancia. Ahora esto es imposible. La estrategia que se utiliza es tratar de intoxicar la información que se consume. Llegar a las fuentes rigurosas de información exige un pensamiento crítico muy desarrollado. La gran noticia es que estas 3 competencias establecen la primera pata fundamental de cualquier persona a la hora de poder navegar con ciertas garantías en entornos adultos, y es la responsabilidad. Nosotros en el mundo del deporte buscamos encarecidamente deportistas responsables, porque la gran noticia es cuando das con un deportista responsable lo tienes todo hecho. Es el primero o la primera que van a entrenar, entrenan al 100%, compiten al 100%, se cuidan en su vida deportiva, lo hacen en su vida personal, es oro. Pero en la realidad, yo os diría que la mitad de los deportistas con los que yo he ido trabajando a lo largo de mi vida, en lugar de ser responsables, son maravillosamente obedientes. Gente súper disciplinada, que hacen todo lo que les pides, pero tienes que estar encima de ellos permanentemente. Dejas de estar encima, se relajan. El problema de la responsabilidad es que la gente responsable no suele ser fácil, no suele ser dócil, piensa por sí misma, cuestiona las cosas, y esto a veces en el mundo de los adultos les hace profundamente incómodos. Las personas que están preparadas son aquellas personas que tienen que retar, que cuestionar constantemente. Fijaros que además todo esto sucede en territorios que poco o nada tienen que ver con los territorios en los que nuestros padres o nuestros abuelos vivieron. Mi padre, que tiene ahora 83 años, el día que él nació, un 9 de mayo del año 41, en Jaén, en aquella ciudad se podían hacer 3 llamadas de teléfono a la vez. Hace 8 años, cuando nació mi hija pequeña, no se llama Leia, bien, pero porque vino con nombre, si no se lo pongo, cuando nació Jade eran millones las llamadas, millones los WhatsApps que mandamos. Nuestros padres han vivido en entornos donde los cambios eran muy predecibles y nosotros estamos inmersos en realidades que poco o nada tienen que ver con esto. Hablábamos de hace poco de los mundos VUCA, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, que ya se ha quedado obsoleto y han dado paso a un nuevo acrónimo que es el de los mundos o entornos BANI, brittle, quebradizos, ansiosos, no lineales e incomprensibles e incompletos. Todo cambia a mucha velocidad y no estamos preparados para cambiar. ¿Qué tal si os da dibujar? Mal, para ser profes, mal. Bueno, normalmente estamos en 2 grupos, a los que se nos da mal y a los que se nos da fatal. Bien, yo no sé si sabéis que tenemos el nivel de dibujo de la edad a la que dejamos de dibujar. Bien, si hacéis el hombre palo a los 5 o 6 años, fue por ahí. Bien, venimos a entrenar, ¿no? Así que, por favor, todos tenéis un cuaderno y un boli, estoy convencido. Vamos a entrenar, vamos a entrenar. Así que, por favor, podéis coger vuestro papel, vuestro bolígrafo, compartirlo con alguien. Bien, y vamos a hacer un pequeño entrenamiento. Los que no tengáis papel o boli podéis coger vuestro teléfono y en la aplicación de notas también podéis dibujar con el dedo. Bien, ¿lo tenemos? Bien, para los que estéis en el grupo de Fatal, tranquilos que vamos a ir calentando, pero me gustaría que cada uno en vuestro cuaderno, por ejemplo, para empezar, para calentar, dibujéis una flor. Fácil, ¿no? Dibujad una flor. Por favor, espero que el tamaño de la flor que estoy viendo no sea el mismo que vuestro nivel de autoestima, porque estoy viendo cosas
pequeñitas. Bien, ¿lo tenemos? Por favor, levantad la mano los que hayáis dibujado algo parecido a una margarita. ¿Quién le ha puesto las hojitas hacia los lados? Bien. ¿Le habéis puesto tierra por debajo? No. Ponérsela, que os aguanta hasta el domingo seguro. ¿Por qué? ¿Por qué si os pido que dibujéis una flor, el 87,9% de los que estáis aquí habéis optado por una margarita? Porque es la más fácil, ¿no? Claro, pero si yo este ejercicio, en lugar de hacerlo aquí, en Madrid, lo hubiera hecho en una ciudad centroeuropea como Berlín o como Ámsterdam, ¿qué hubieran dibujado? Un tulipán. Y si yo les hubiera preguntado por qué habéis dibujado el tulipán, me hubieran dicho porque es la más fácil. Y realmente dibujar un tulipán es mucho más fácil que una margarita. Pero no habéis dibujado la margarita porque fuera la más fácil. Lo hemos hecho porque es la primera flor que nos enseñaron a dibujar. La dificultad para cambiar no reside nunca en generar hábitos nuevos. Eso es fácil. Lo realmente complicado es olvidarme de las cosas que aprendimos por primera vez. Esto es lo que más nos cuesta. Bien, de hecho la clave no es si cambiamos o no, el cambio está ahí. Es verdad que todos tenemos algún amigo o alguna amiga que nos ha dicho alguna vez, no cambies nunca. No fastidies, ¿no? ¿Cómo has cambiado? Dices, hombre, pues claro. Bien, la clave no es si cambiamos o no, la pregunta que yo creo que deberíamos de hacernos es si mejoramos o no mientras cambiamos. Porque quien no mejora, empeora. Ahora bien, para mejorar es imprescindible, esto suena mucho a Mr. Wonderful, es imprescindible ser valiente. Pero la valentía no es lo contrario a la cobardía. La valentía es lo contrario a la comodidad. La gente no mejora por ser cobarde. La gente no lo hace por ser excesivamente cómoda y complaciente. Hasta en los entornos más tradicionales tenemos que ser osados, tenemos que tener coraje. Aprender es enfrentarnos a las cosas que nos dan miedo, que nos inquietan, aquellas situaciones que están un poquito por encima de nuestras capacidades, ¿no? En cualquier entorno esto es necesario. Dejadme que os ponga un ejemplo, yéndonos un poquito atrás en el tiempo, al 14 de julio, que en Francia es un día importante porque es el Día Nacional. Hace unos años el presidente Macron invitaba a que en aquel entonces era el presidente de Estados Unidos, que, Dios mío, repite, a una visita institucional. Y en una visita institucional, en los Campos Elíseos, pues una de las cosas que se hacen muy tradicionales es una banda de música militar. Vais a ver ahora cómo los franceses se salen por la tangente. Bien, luego María nos va a hablar del mundo maravilloso de la música, pero aquí la banda militar se sale por la tangente y se marca lo que vais a ver. Quiero que veáis las caras de los dos presidentes, la de Macron diciendo la madre que os trajo, bien, y la de Donald Trump no entendiendo absolutamente nada de lo que estaba pasando. Bueno, pues necesitamos personas valientes y la valentía va conectada con un elemento que es absolutamente nuclear en el trabajo que hacemos. Si pensáis en alguien que sea o haya sido importante en vuestra vida, personal o profesional, estoy convencido que si le dierais las gracias por algo sería porque esa persona confió en vosotros. Que esa persona vio en vosotros cosas que en ese momento no veíais, que esas personas os dieron oportunidades. Al final, educar es abrir espacios de oportunidad, es abrir ventanas a la curiosidad. La valentía tiene que ir conectada con la confianza. La confianza es el lubricante que hace funcionar cualquier sistema de relación. La confianza es la puerta de entrada al compromiso. Nadie se compromete si no confía. Una de las personas más importantes en mi vida profesional fue y es Jorge Valdano, con el que he trabajado muchos años, y él es el responsable de que yo esté, en gran medida, aquí encima. Él y mi padre, básicamente porque mi padre es payaso. Y yo cuando tenía 15 años a mi padre le inventaba trabajos porque me daba un poquito de vergüenza decir a mis amigos a lo que se dedicaba mi padre. Y ahora me di cuenta, después de unos cuantos años, que sigo haciendo lo mismo que hacía cuando actuaba con él. Con la ropa más discreta me pinto menos la cara, pero gracias al deporte y a las artes escénicas me dedico a lo que me dedico. Y Jorge me dio un regalo en mi vida maravilloso, aunque en ese momento yo le quería matar. Él tenía que dar una conferencia en un evento de management, del mundo empresarial, en un espacio muy similar a este, había 1000 personas. Y esa misma mañana me dice, oye Álvaro, mira, que no me encuentro bien, no voy a poder dar la conferencia, pero he hablado con la organización y hemos decidido que seas tú quien me sustituya. Digo, hola, ¿qué tal? Perdóname. O sea, que la gente viene a verte a ti, a mí no me conoce ni pirri, ¿no? No estaba malo, simplemente dijo, venga, ahora te toca a ti.
Exige mucha más valentía dar un paso a un lado que dar un paso adelante. Y yo conozco mucha gente muy valiente dando pasos hacia adelante, pero la educación exige ser puntuales para dar un pasito adelante y que nos adelanten por la derecha. Otro elemento fundamental y que necesitamos trabajar, y creo que además es una de las cosas donde más foco ponéis, es en generar personas atentas. Mirad, desde hace 32 años trabajo, y es el trabajo más bonito que he hecho en mi vida, con los árbitros de fútbol de primera y segunda división. Primero por mi primera carrera universitaria, de hecho, mi querida amiga Estrella está aquí, compartimos clases en la facultad, y desde hace unos años trabajando y ayudándoles a tomar decisiones en entornos muy hostiles. Trabajo con los hombres de primera y segunda división y con las mujeres de primera división femenina. Ese es el proyecto más bonito que ha caído en mis manos. Tenemos como objetivo romper el techo de cristal más difícil de romper en esta sociedad, que es conseguir que una mujer árbitra, como árbitra principal, arbitre un partido de liga masculina en un deporte profundamente machista. Aquí tenéis a Marta Huerta. Marta es la primera mujer que este año ha llegado a segunda división. Ella además es árbitra internacional. Es una de las 10 mujeres que pueden tener opción a llegar a arbitrar la final de un mundial de selecciones. ¿Cuál es la diferencia entre una árbitra élite como Marta y las miles y miles de árbitras que no están ahí? La diferencia no tiene que ver con su conocimiento técnico, no tiene que ver con su entrenamiento, no tiene que ver con su experiencia. Tiene que ver con la capacidad de regularse emocionalmente cuando tiene que tomar decisiones en entornos de mucha complejidad. Ya no estamos en la era de la gestión del tiempo, estamos en la era de la gestión de la atención. Y además sé que es un concepto que habéis trabajado durante estas jornadas. La capacidad atencional es un elemento absolutamente clave. Dejadme que os cuente cómo trabajamos con ellos y con ellas esto. Trabajamos fuera del campo, en unas salas, con una estrategia psicológica no invasiva que se llama neurofeedback. Lo que hacemos, cuento corto, es conectar el cerebro del árbitro y la árbitra a un software y les proponemos pequeños juegos de ordenador. Hay un juego, por ejemplo, que es un submarinista. Si el cerebro se concentra, el submarinista se sumerge. Y lo que nosotros vamos haciendo es meterles distracciones, mientras mantienen al submarinista sumergido. ¿Qué distracciones? Pues le gritamos al oído, ponemos música muy alta, le decimos alguna palabrota, pasamos por delante de la pantalla para que no la puedan ver. Y cuando ya lo tienen muy, muy controlado, empezamos a pedirles que mientras mantienen al submarinista sumergido, empiecen a contar de 1070 hacia atrás de 7 en 7. Bien, que fácil no es. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos simular en el entrenamiento situaciones de competición o situaciones que sean mucho más complejas de las que se van a encontrar en competición. Porque entrenar es cambiar y competir es repetir. Nuestras competiciones se basan en automatismos. Son los espacios de entrenamiento donde necesitamos probar cosas nuevas, donde tenemos que indagar en cosas diferentes, ¿no? Esta capacidad atencional que os voy a contar que no sepáis es absolutamente clave, ¿no? En un mundo, además, con dos disonancias muy grandes, ¿no? En las que estamos sobreprotegiendo en lo real a nuestros hijos e infraprotegiendo en lo virtual, es especialmente importante. Una generación maravillosa, pero que tiene que luchar con una gran disonancia. Es una generación en la que la distancia entre lo que quieres y entre lo que deseas y lo que tienes se llama Amazon. Y eso tiene que convivir con el hecho que todos sabemos de que las cosas importantes nunca son flor de un día, son fruto de un esfuerzo sostenido en el tiempo. La atención es otro pilar fundamental de nuestras personas. La tercera es la humildad. La humildad es un elemento nuclear. Este equipo, los All Blacks, el equipo neozelandés de rugby, tiene una palabra sobre la que pivota gran parte de su cultura, que es la palabra whānau. En la Polinesia, whānau significa dar a luz y la familia extensa. Es una palabra que, como en otras sociedades, como en África, Ubuntu, como en Centro Europa, Gemeinschaft, nos hablan del sentido de comunidad, del sentido de pertenencia. Este equipo tiene una anécdota muy interesante. En el 2010, un periodista del diario británico The Guardian les acompañó durante 5 semanas para convivir con ellos, para entender cuál era la cultura que este equipo estaba derrochando. Y asistió atónito a algo que sucedió después de un partido, que los All Blacks jugaron y ganaron a País de Gales, que cuando ya el partido había acabado y muchos de los jugadores volvían al autobús que les llevaba de regreso al hotel de concentración, 2 de los principales jugadores del equipo agarraron 2 escobas y se pusieron a barrer el vestuario.
Recogieron las vendas, la suciedad y dejaron el vestuario tan limpio como se lo encontraron al entrar. El periodista, que no entendía nada, les preguntó, ¿pero por qué barréis el vestuario? A lo que ellos le contestaron, no solo barremos el vestuario, sino que además lo hacemos bien, porque nadie puede hacerse cargo de lo que es responsabilidad de un All Black. La humildad para este equipo es un elemento absolutamente clave, la capacidad de suavizar el ego. Ellos dicen, nunca te sientas tan grande como para dejar de hacer las cosas pequeñas del día a día. En un trabajo colectivo, en un equipo de trabajo, todos sabemos que el mayor enemigo del equipo es la arrogancia desmedida. Pero hay dos tipos de arrogancia. Hay una arrogancia personal que a mí particularmente me genera hasta una cierta ternura. Yo cuando veo a alguien arrogante en lo personal, muy barabucón, todos sabemos que detrás de eso hay mucha inseguridad. Esta no es peligrosa. Realmente la arrogancia peligrosa es la arrogancia intelectual. Es la de ¿tú qué me vas a contar a mí? En el mundo del deporte dicen ¿tú con quién has empatado para decirme a mí nada? La humildad intelectual es querer aprender de todo, querer aprender de todos y querer aprender en cualquier situación. Desgraciadamente los seres humanos, cuanto más arriba estamos en ciertos escalafones, menos porosos, menos permeables somos al aprendizaje. Esa capacidad de tener la confianza para enfrentar situaciones difíciles, pero ser capaces de suavizar nuestro ego cuando nos enfrentamos es absolutamente clave. Y si hay otro elemento fundamental, y cada vez más, y creo que esa es la gran labor que subyace en todo lo que hacéis, es generar personas que estén conectados con un propósito vital. El propósito es un elemento fundamental y nuestros jóvenes cada vez lo llevan más marcado a fuego. Este señor se llama Yvon Chouinard. Yvon Chouinard es el fundador de una empresa fantástica que seguramente que todos y todas conocéis, que es la empresa Patagonia. Este señor en los años 60 era un maravilloso escalador, amante de la Patagonia chilena y argentina, y empezó a fabricar un material de escalada que apenas tenía impacto con la roca, los empotradores y los fisureros, piezas que sirven para progresar en una vía de escalada. Sus compañeros empezaron a comprarle ese material y así se fundó la empresa Patagonia. Luego empezó a diversificar su negocio y entró en el mundo del textil. Empezó a hacer ropa técnica para los montañistas. Tuvo mucho éxito, pero ese éxito iba unido a un contraste muy negativo porque todo lo que fabricaba implicaba atacar al medio natural. Y él era un protector y un amante de la naturaleza. Hicieron en Patagonia una transición hacia el algodón orgánico, con lo que reducían mucho el impacto en el medio natural, tuvieron mucho éxito, pero aún así se dieron cuenta que su ganancia en su empresa iba en contra de proteger el medio ambiente. E hicieron una parada y definieron su propósito. El propósito de Patagonia es maravilloso. Dicen, incitar a nuestros consumidores a que piensen, no a que compren. ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuando tú compras una prenda Patagonia, esa prenda va unida a un manual de reparación. Ellos quieren que esa ropa te acompañe durante toda tu vida. Si tú no eres capaz de reparar esa prenda, se la puedes enviar a ellos porque ellos gratuitamente te la reparan. Yvon Chouinard sigue saliendo con su ropa de los años 70 a las ruedas de prensa. Bien, tienen un claim muy bonito que dicen que repair is the new cool, ¿no? En los años 70 esta empresa ya tenía un plan de conciliación, un plan de igualdad. Necesitamos ser sexys y atractivos para la gente que nos ve. Y esto es muy importante. Cuando yo he estado 20 años en la universidad y cuando entré con 30 años, mis alumnos tenían 19 y mi conexión con ellos era maravillosa. Según fueron pasando los años en la universidad, empecé a darme cuenta de que mis alumnos tenían 19 y yo cada año tenía uno más. Bien, y el gap generacional lo estaba provocando yo. Bien, cuando mucha gente se queja de las nuevas generaciones, de la gente joven, que es maravillosa, pero se quejan continuamente porque todo lo quieren todo rápido, pam, pam, pam. Yo recuerdo que mi abuelo me decía lo mismo cuando yo tenía 14 años. ¿Cómo venís los jóvenes? ¿No habéis pasado hambre? ¿No sabéis lo que es una guerra? Y a mí me parecía que mi abuelo era muy mayor. También es verdad que deberíamos de preguntarnos algo en sentido contrario y es, ¿qué es lo que la gente más joven está viendo en nosotros? ¿Cuánto tiempo al día os dedicáis solamente a vosotros o a vosotras? Quitando el tiempo del baño, se no cuenta. Claro, hay mucha gente joven que nos ve y nos ve acelerados, estresados, corriendo a todos los lados, trabajando de sol a sol.
y dicen que yo para llegar a donde tú estás me tengo que convertir en eso. Y tienen mucha razón, ¿eh? Necesitamos ser mucho más atractivos. Yo tengo un mantra como papá y es que para mí es muy importante que mis hijos decidan que merece la pena ser mayor. ¿Y para eso qué tienen que ver? El otro día me decía mi hijo, papá, mira, yo no quiero que dejes de trabajar con Nadal y con Zidane, pero trabajan mucho, papá. Digo, uff, vale. Pero papá llega a casa y mete el teléfono en un cajón hasta que se duermen y hace deporte y sale con mamá. No quiero que sean como yo, ni mucho menos, pero que vean en mí cosas que les resulten atractivas. Nos están observando permanentemente y al final esto implica que nosotros tenemos que ser también ese punto de referencia. Bueno, pues para acabar, dejadme que haga también dos pequeñas reflexiones. El otro concepto son las personas que se retan. Las personas que aprenden son las personas que se están cuestionando constantemente. Cuestionar y retar. Cuestionar tiene que ver con el presente, con profundizar. Retar tiene que ver con el futuro, con empoderarnos, con dar un salto. Una de las herramientas más poderosas que ha servido para construir un proyecto como el que veis aquí, el famoso Circo del Sol, es una herramienta que nos permite retarnos y cuestionarnos. El Circo del Sol se funda en los años 80 en Quebec, en Canadá, y por dos artistas callejeros que habían vivido el circo tradicional como gran espectáculo en la primera mitad del siglo XX. Pero en la segunda mitad estaba en clara decadencia. Ellos lo que hicieron fue someter a un test de estrés al circo tradicional aplicando esta herramienta, la matriz ERAC, que es el acrónimo de esos 4 conceptos: eliminar, reducir, aumentar y crear. Dijeron, ¿qué necesitamos eliminar del circo tradicional? Que nos está llevando donde no queremos ir. Pues fundamentalmente, la más importante, los animales. Nunca veréis un animal vivo en el Circo del Sol. Luego dijeron, ¿qué cosas no podemos eliminar, pero sí sería interesante reducir? Ellos se enfocaban mucho en el circo estadounidense, tradicionalmente de 3 pistas, pero dijeron, no, todo lo que pase tiene que pasar en un único escenario. Luego se dieron cuenta que lo que más atraía a la gente, a las nuevas generaciones, eran los espectáculos de alta complejidad. Malabares, equilibrios. Sabéis que el Circo del Sol se nutre de 2 canteras. Los gimnastas y atletas olímpicos retirados, este año es año de bonanza en el Circo del Sol, y el Circo Nacional Chino. Y por último dijeron qué es lo que nunca se ha hecho en el circo tradicional y queremos incorporar como innovación más disruptiva. Pues primero, volver a las grandes carpas de la época dorada del circo incorporando tecnología. Eso es un guau, la primera vez que vas al Circo del Sol. Después se dieron cuenta que el circo tradicional era una escaleta de sucesivos espectáculos que no tenían más nexo en común que la figura del jefe de pista. Sin embargo, cuando vamos al Circo del Sol, todo se apoya en una narrativa, en un storytelling, ¿verdad? Y por último, apostaron por una estética. Tú ves un cartel del Circo del Sol y aunque no ponga Circo del Sol, sabes que es el Circo del Sol. Ellos pasaron de tener que regalar entradas para que la gente fuera a volver a cobrar 100 euros, 100 dólares por un espectáculo de este tipo. Este ejercicio de cuestionamiento permanente es un elemento clave para el desarrollo de nuestras personas. En eso consiste educar. Por último, dejadme que haga una última reflexión en mi lucha talibánica contra Mr. Wonderful y luego os voy a dar la clave del éxito para vuestros próximos 25 años de vida personal y profesional. Y está incluido en la inscripción, ¿vale? Vais a alucinar. La primera es mi lucha contra una frase que seguramente muchos habéis dicho, la de se aprende más de los errores que de los aciertos. Me encanta, súper bonita. Pero yo es que conozco tanta gente que se equivoca permanentemente y no ha aprendido una mierda, que digo, espérate, que lo mismo la frase no está bien dicha. A ver, error no es igual a aprendizaje. Error es igual a error. Pero el error es una maravillosa oportunidad para aprender. Pero tenemos que querer. Desde mi punto de vista, y es una opinión personal, creo que aprendemos de 3 situaciones. La primera es enfrentar los errores. Hay mucha gente que la culpa se la echa al árbitro. Aprendemos de superar los errores, y superar un error es un acierto. Y aprendemos de aceptar que no vamos a poder cambiar las cosas, es decir, de tolerar la frustración. Si hoy estáis aquí y os dedicáis a lo que os dedicáis, ¿por qué? Es por vuestros errores. Estáis aquí por vuestros aciertos. ¿Cometéis errores? Claro que sí. ¿Qué hacéis con ellos? Enfrentarlos, superarlos, aceptarlos. A lo largo de un día hay más situaciones de acierto o de error. De largo de acierto. Pero basta que aparezca un error, aunque sea pequeñito, y nos ha estropeado el día. El acierto es una palanca de aprendizaje poderosísima, siempre y cuando tengamos en cuenta
que el acierto va de la manita de una cosa que los griegos llamaban la ibris, la arrogancia desmedida. Los All Blacks te dicen, agarra la escoba y barre el vestuario. Yo tengo la enorme suerte de estar casado con una mujer vasco-navarra, Uarte Mendicó, Loinaz, ahí en nada. Y entonces, muchas veces cuando llego, digo, cariño, me ha salido una conferencia, ¡buah! 1000 personas aplaudiendo, como vais a vosotros hacer ahora, ¡buah! Como locos y tal. Y me dice, pues mira, vente a casa que está la secadora preguntando por ti. Y digo, vale, vale, voy. O sea, cuidado porque me tiene que poner los pies en el suelo. Bueno, pues el acierto es una palanca muy poderosa siempre y cuando seamos capaces de suavizar nuestros egos. Y dicho esto, y para acabar, os doy la clave del éxito. Lo que vais a ver aquí impacta. Pero para mí es importante compartirlo con vosotros y con vosotras. Mirad, la clave del éxito está aquí. Esta es mi madre. Ahora veis, ¿no? La genética no viene sola, ¿eh? Bien, pero la clave del éxito no está ahí. La clave del éxito está aquí, en el tupper de mi madre. Mirad, el tupper de mi madre es el lugar que yo conozco donde se concentra la mayor cantidad de amor por centímetro cuadrado del mundo. No hay nada que contenga más amor que el tupper de las croquetas de mi madre. Básicamente porque mi madre le pone todo el cariño del mundo en lo que hace. Y si le ponemos la mitad de cariño que un padre o una madre le ponen al tupper que sus hijos o sus hijas se llevan al cole, lo tenemos prácticamente hecho. Seguramente que estoy equivocado en lo que os voy a decir, pero en un mundo donde todo se mide, creo que las cosas más importantes son las que no se pueden medir. Pero como le diría a mis hijos para estimular su pensamiento crítico, espero de corazón que no os hayáis creído absolutamente nada de lo que os he contado. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Álvaro, muchas gracias. Gracias.